y vamos a leer un pasaje de las Escrituras para que podamos meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 8, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Libro de Juan, capítulo 8, en su versículo 31. Amén. Cuando lo tengamos todos pueden contestar Amén. como amén, mis queridos hermanos, como un amén, mis queridos hermanos, como que anda usted bien fortalecido, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Juan en su capítulo 8, 31, vamos a darle lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y en su letra dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hasta ahí, mis queridos hermanos. Pueden tomar asiento, vamos a meditar un momento en la palabra. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga esta hermosa palabra, mis queridos hermanos. Que hubiera sido de nosotros si esta palabra no hubiera existido, mis queridos hermanos. Diéramos lástima, pero el Señor ha dejado esta hermosa palabra, la cual, mis queridos hermanos, es fiel, justa y verdadera. Aleluya. Acabamos de leer un pasaje de las Escrituras, mis queridos hermanos, donde dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba en el templo después de la fiesta de los tabernáculos. Y vea bien, mis queridos hermanos, como dice el capítulo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, mis queridos hermanos, que el Señor en esta palabra estaba tratando con cristianos, aleluya. La palabra de Dios dice que el Señor les enseñaba y les decía que si querían ser sus discípulos tenían que permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, habían entendido mal la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque este pueblo se encontraba en un cautiverio. Este pueblo, mis queridos hermanos, se encontraba en una desesperación grande, que necesitaban un rey, mis queridos hermanos, pero para que los librara de aquellas cadenas que los tenía atados Roma, aquel cautiverio, mis queridos hermanos. Pero más la bendición que había descendido del cielo era espiritual, era la redención de pecados, mis queridos hermanos. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor les decía, mis queridos hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Mis queridos hermanos, el Señor vino a este pueblo, mis queridos hermanos, a libertarlos del pecado. Pero estos hombres no era eso lo que querían. Estos hombres lo que querían era ser libertados de Roma, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vea qué gran bendición, mis queridos hermanos, como el Señor venía a ellos, mis queridos hermanos, queriéndolos bendecir de una manera espiritual, mis queridos hermanos. Pero estos hombres lo que querían era algo que se podía ver, algo que se podía sentir, mis queridos hermanos. A veces el Señor los quiere bendecir espiritualmente, pero nosotros no es esa la clase de bendición que queremos. A veces nosotros queremos una bendición material, mis queridos hermanos, pero hay que dejar que el Señor haga como a Él le parezca, mis queridos hermanos. A veces el Señor los quiere bendecir de una gran manera, mis queridos hermanos, pero nosotros, por la ambición de querer alcanzar lo que queremos alcanzar, liberarlos de los que lo queremos liberar, no podemos dejar, mis queridos hermanos, no dejamos que la bendición fluya, mis queridos hermanos. Pero yo creo que esta es la tarde que podemos decirle al Rey de Gloria, decirle que descienda la bendición que tenga que descender sobre el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, y recibir el poder de Dios y recibir la palabra como venga, mis queridos hermanos, a como venga. Porque nosotros, mis queridos hermanos, a veces lo que queremos, mis queridos hermanos, es lo que nosotros queremos. No sé si usted me está entendiendo, mi querido hermano, pero a veces, mis queridos hermanos, no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que el Rey de Gloria quiere. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estos hombres, mis queridos hermanos, estaban desesperados. O sea, mis queridos hermanos, que las ataduras del pecado no les importaba.
las ataduras, mis queridos hermanos, las cegueras que estaban por causa del pecado, no les importaba, mis queridos hermanos. Ellos los que querían era un rey, un príncipe, mis queridos hermanos, que viniera con un gran ejército a liberarlos del cautiverio. Pero más, mis queridos hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no era de esa manera que iba a obtener la victoria, sino que la victoria, mis queridos hermanos, iba a ser en aquel madero cuando fuese crucificado y redimirnos por esa sangre que fue derramada, mis queridos hermanos. Ahí fue donde estuvo la victoria de la iglesia, mis queridos hermanos. Aleluya. Qué gran victoria, mis queridos hermanos. Imagínense que el Señor solo hubiera venido a liberarlos a ellos del cautiverio que estaban, mis queridos hermanos. Y el Señor lo podía hacer, mis queridos hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que 3 años después iban a estar de cautiverio de nuevo con Babilonia. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nosotros, mis queridos hermanos, a veces el Señor los libera de una cosa ahorita y ya las siguientes semanas estamos metidas en otra. Es algo, mis queridos hermanos, que va a continuar de esta manera cuando estamos en pecado, cuando estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es por eso, mis queridos hermanos, que el Señor les dijo a ellos, mis queridos hermanos, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es que, mis queridos hermanos, yo creo que el Señor los ha libertado. ¿Cuántos se sienten libres, hermano? Si usted no se siente libre, mis queridos hermanos, hay problema. Y no hay problema conmigo, mis queridos hermanos, sino que el problema es con usted mismo. Porque, mis queridos hermanos, a esta altura tendríamos que estar libres de ese pecado, mis queridos hermanos. Libres para adorarle y exaltarle. Pero ¿qué, mis queridos hermanos? Es un verdadero discípulo del Señor. Un verdadero discípulo, mis hermanos, es alguien que permanece en la palabra de Dios. Que, mis queridos hermanos, que la palabra venga como venga, nosotros permanecemos fiel en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, mis queridos hermanos, ahora en día le va a venir a sobar el oído, decirle esto y lo siguiente? Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Usted no ha creído en persona, usted no ha creído en lo que la gente dice, sino que usted ha creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que los ha salvado, aquel que los ha redimido, aquel que los ha libertado. Bendito y alabado sea el Cordero de Gloria. Dígame usted, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces no les dice a usted: vos estás loco ahí, qué estás haciendo ahí? Los han sobado, los han querido hablar de las muchas maneras, mis queridos hermanos. Pero cuando nosotros tenemos el fundamento y estamos sobre la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no hay nada que los pueda mover. Mis queridos hermanos, pero ¿sabe cuál es el problema ahora en día? El verdadero discípulo, mis queridos hermanos, es aquel que aprende de la palabra de Dios. Pero ahora en día, mis queridos hermanos, el que se cree un verdadero discípulo ya quiere que anden 12 o 24 o 36 detrás de él. Y que le adoren a él, ya que ni adoren a Dios. Y que digan el apóstol, el discípulo del Señor. Y no, mis queridos hermanos, el discípulo de Dios es aquel que entiende la palabra. Aquel, mis queridos hermanos, que se somete a la palabra. Aquel, mis queridos hermanos, que aprende de la palabra. Porque yo no sé, mis queridos hermanos, si yo estoy equivocado, pero a veces, mis queridos hermanos, nosotros leímos un versículo hace un mes, un año, y lo volvemos a leer y el Señor lo vuelve a hablar. El Señor lo vuelve a hablar y lo vuelve a hablar de diferente manera. Entonces, mis queridos hermanos, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. A veces los hermanos dicen: vamos a leer un versículo de la palabra, Juan 3:16. Y a veces no tocamos la Biblia, mis queridos hermanos, porque decimos: yo ya me sé ese versículo, ya me sé ese capítulo de memoria. Entonces, mis queridos hermanos, llegamos a un punto que creemos que ya lo sabemos todo.
Cuando, mis queridos hermanos, cada vez que nosotros abrimos las escrituras, el Señor lo va a hablar en su misericordia. El Señor, mis queridos hermanos, lo va a hablar por medio de las santas escrituras, mis queridos hermanos. O sea que cada vez que nosotros abremos la escritura, digerimos, mis queridos hermanos, esa palabra que viene para nosotros y aprendemos, mis queridos hermanos, esta palabra nunca va a dejar de hablarlo. Solamente lo único que va a dejar de pasar si usted la deja de abrir. Ahí el Señor no lo va a hablar si no la queremos abrir, mis queridos hermanos. Pero cada vez que nosotros abrimos la palabra, aprendemos algo nuevo. A veces nosotros llegamos a un versículo de la palabra y decimos, momento, esto nunca lo había visto. Pero casi no abrimos la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, en esta palabra, si nosotros las escudriñamos, vamos a hallar cosas lindas y maravillosas. Yo no sé si usted lo está creyendo, mi querido hermano. Pero yo creo que cuando nosotros escudriñamos esta palabra es la que nos da vida y nos da aliento, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O sea, mis queridos hermanos, que un discípulo siempre, mis queridos hermanos, está con el pensamiento de viene a la iglesia y decir, algo voy a aprender este día yo. Algo que mi hermano va a predicar, algo que el hermano va a presidir, algún capítulo, algún versículo que venga de Dios, yo lo voy a coger, yo lo voy a aprender, aleluya. Siempre, mis queridos hermanos, el discípulo está con el anhelo de aprender de la palabra y aprender como el Rey de Reyes y Señor de Señores los ha enseñado, los ha dirigido y los ha guiado hasta este momento que aún podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, aleluya. Miren, mis queridos hermanos, el diablo se enoja cuando usted dice que está en victoria. Miren, mis queridos hermanos, el Cristo de la gloria, usted lo tiene aquí, usted está en victoria. Y yo creo, mis queridos hermanos, que los hermanos que faltan pueden estar el miércoles en victoria también si están aquí. Y miren, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar orando bastante. Yo no sé, mis queridos hermanos, si estoy equivocado, pero hermano Oscar lo veo algo liberado yo a él. Lo veo algo liberado yo a él, a ver qué es lo que le está pasando, pero lo veo algo libre a él. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor algo ha hecho con él. Entonces, y se ve más rejuvenecido, fíjense. Porque cuando hay algo que los ata a nosotros, no los deja crecer y estamos payulitos ahí y los vamos haciendo más viejitos y él se ve hasta más joven. O sea que hay ataduras que tal vez que ya las cortó. Y que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque todo lo hacemos en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar orando por esas ataduras, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si conocemos la palabra, si conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, la iglesia de Cristo tiene que estar libre para adorarle, para glorificarle, para exaltarle y ser libre de decir, mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Aleluya. A veces, mis queridos hermanos, el Señor ya tiempo me libertó. Y mire, para que le saquen un gloria a Dios, mi hermano. Ay, Señor. Y mire, mis queridos hermanos, el que está agradecido con el Señor, el que le trae alabanza, el que le trae adoración al Señor. Mire, cuando la hermana, mira, desde ayer yo ando con un dolor en la garganta que no tiene idea, mi hermano. Y la hermana decía, si le duele la garganta, que le salga sangre, grite, aleluya, decía yo. Y yo ya sentía que ya me salía sangre también. Pero yo solo me ponía la mano aquí, miren, mis queridos hermanos, pero no gritaba, solo pujaba yo. Pero por lo menos, mis queridos hermanos, si usted la garganta le anda doliente, pero las manos las anda libres para alabar a nuestro Dios. Si usted, mis queridos hermanos, las manos las anda que no las duele, por lo menos puje, mi querido hermano. Pero algo dígale gracias, Señor, porque tú me has libertado, tú me has redimido. Y mis queridos hermanos, el Señor los ha guardado, aleluya. Miren, mis queridos hermanos, no crean, mis queridos hermanos. Yo a veces me pongo a pensar, a meditar, mis queridos hermanos, lo lindo que el Señor ha sido con nosotros. Miren, mis queridos hermanos, no es nada fácil lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y mis queridos hermanos, yo sé que el Señor ha hecho cosas grandes en su vida también. Entonces los dos, usted y yo, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Porque, mis queridos hermanos, vea bien. Usted va a un lugar que le dice que le vamos a dar terapia para que su matrimonio, es un ejemplo que le pongo,
para que su matrimonio sea restaurado. Mire, si usted tenía $3,000, se quedó tal vez, y tiene suerte, se quedó con $5 en la cuenta. Y su matrimonio, después de ver por dónde anda, y usted también anda perdido. Pero mire, el Cristo de la gloria no los cobró ni un 5, y aquí estamos para alabarle y glorificarle. Y a veces nos cuesta dar $1 de ofrenda. Vea bien, mi hermano. Pero ese es el ser humano, mi hermano. Pero mire, yo le digo, yo no le vengo a decir a usted que se descarríe del Señor. Pero si algo pasa en nuestra vida, el Señor lo vuelve a redimir. Así es de misericordioso el Señor. Pero miren, mis queridos hermanos, algo que aprendemos de los hermanos que dicen, mis queridos hermanos, aquí, hay que decir, mis queridos hermanos, yo creo que este es el último llamado que el Señor nos ha hecho. Porque su misericordia ha sido grande. Tuvimos 18 años alejados del evangelio. No es cosa fácil, mis queridos hermanos. Usted ya está más muerto que vivo. Para que reviva hay que hacerle, mis queridos hermanos. Pero ¿sabe qué? Ahí en medio de la angustia, del dolor, de la persecución, los acordamos que había un Rey de gloria poderoso, que para él, mis queridos hermanos, no hay nada imposible. Aunque usted esté muerto, aunque usted esté muerto en delitos y pecados, mis queridos hermanos, enterrado en la angustia, en el lodo cenagoso, de ahí mete la mano el Señor y lo saca y le dice: hijo mío, ven, te voy a tener en silla de honra, para que me alabe, me glorifique. Bendito y alabado sea su nombre. Miren, mis queridos hermanos, estamos hundidos hasta allá, hasta lo más profundo. Yo en mi trabajo, mis queridos hermanos, cuando me preguntaban cómo es que ha llegado el evangelio, y vos era más malo que el diablo. Hermanos, yo les decía que yo les ponía un ejemplo que nació en mi corazón, mis queridos hermanos. Les decía que como que tú les decías: levantes un vaso de vidrio y lo avientes lo más que puedas para arriba y que caiga. Imagine cuántos pedazos se va a hacer ese vaso de vidrio. Así le digo, sentí que mi vida fue hecha. Y no solamente cayó en el piso, sino que esos pedazos cayeron a la basura. Pero de ahí me sacó el Señor. Y aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Porque Él es grande y es poderoso. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo me imagino, mi hermano, que usted también está agradecido con el Señor, porque está en este lugar. Yo tampoco no digo que los que no están en este lugar no están agradecidos. Yo creo, mis queridos hermanos, que hay un por qué estar agradecidos con el Señor. Lo que el Señor ha hecho no es nada fácil. Él los ha libertado, mis queridos hermanos. Cuando veníamos no podíamos levantar nuestra mano, no podríamos decir un aleluya, gloria a Dios. Pero mis queridos hermanos, un día conocimos la verdad y la verdad los ha libertado para decir aleluya, para decir gloria a Dios, para decir Cristo vive y vive y vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Cómo íbamos a poder decir esto nosotros? Estábamos atados, mis queridos hermanos. Pero nosotros así lo sentíamos bien. Y si alguien nos hubiera venido y decir: el Señor te quiere sacar desde esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Así decían estos hombres. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo es que tú los quieres libertar? No nos damos cuenta de la ceguera que tenemos. No nos damos cuenta que estamos atados al pecado. Y es necesario, mis queridos hermanos, que vengamos a Cristo para que seamos liberados. Es necesario que, como les digo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es necesario conocerle al Señor para poder ser libertado. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y mis queridos hermanos, es necesario permanecer en la palabra del Señor. Permanecer, mis queridos hermanos, en el camino del Señor. Permanecer en la barca del Señor. Allá, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 27, 31, dice la palabra de Dios que en un viaje misionero el apóstol Pablo iba en aquel mar, iban en una barca, mis queridos hermanos. Y se levantó una tempestad que donde creían que todo iba a ser una gran pérdida, mis queridos hermanos. Vea bien, y aquellos hombres, los planes que tenían: vamos a botar esto, vamos a botar lo otro, vamos a remar para allá, lo vamos a tirar por aquí. Pero lo que les dijo el apóstol Pablo, mis queridos hermanos: el ángel ha descendido de los cielos y me ha dicho que el que permanezca en la barca, ese será salvo, mis queridos hermanos. ¿Qué les quiero decir? Que permanezca en el camino del Señor y verá la mano de Dios moverse a su favor, verá la gloria de
de Dios descender sobre su vida. Y Él peleará la batalla por usted. Aunque haya batalla, aunque haya pelea, aunque haya desierto, Jehová de los ejércitos va peleando la batalla. Bendito sea su nombre. Les dijo: permanecéis en la barca y no se perderá nada. Permanezca usted aquí, que es la cabeza de su hogar, y su esposa y sus hijos van a ser salvos. Aleluya. ¿Ve, mi hermano, cómo es? Entonces, mis queridos hermanos, lo que yo le digo y le animo, hay que seguir en la barca que es Cristo Jesús. Allá cuando vino el diluvio, mis queridos hermanos, en el tiempo de Noé, ¿quiénes fueron los que se salvaron? ¿Los que estaban afuera de la barca o los que estaban en la barca? Entonces, mi hermano, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Los que están en el camino del Señor o los que están afuera del camino del Señor? O sea, mis queridos hermanos, que no hay ignorancia en este camino. Si nosotros los salimos, mis queridos hermanos, de este camino, los tiramos de la barca, no podemos ser salvos. No tenemos parte con el Señor. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, que mientras usted esté en la barca, usted puede ayudar a una familia. Usted está en la barca, le echa la mano, le da un consejo sabio, le da la palabra de Dios. Pero si usted, mis queridos hermanos, usted está perdido con aquella persona ya ahogándose, ¿cómo usted la puede ayudar? Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros permanezcamos en el camino del Señor. Es necesario, mis queridos hermanos, que permanezcamos en la barca que es Cristo Jesús, aleluya. Porque habrá un día, mis queridos hermanos, nosotros tal vez vamos a decir: no, pero ya hace tiempo vienen predicando que el Señor viene, que esto y lo otro. Mejor me voy a ir al mundo unos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y me voy a divertir, mis queridos hermanos, y después voy a regresar. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que el Cristo de la gloria está a las puertas, y Él viene y vendrá, mis queridos hermanos. La iglesia de Cristo lo que tiene que hacer es levantar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. El Cristo de la gloria viene con poder y victoria a levantar a la iglesia que ha sido redimida. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Y cuántos han sido redimidos con la sangre de Cristo? Y si estos jóvenes se arrepienten, pueden ser redimidos con la sangre de Cristo. Pueden ser libertados, pueden ser salvos para la honra y la gloria de aquel que dio la vida en el madero, mis queridos hermanos, y murió por nuestros pecados. Aleluya. Ahora puede haber una victoria grande. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, mis queridos hermanos. Cada vez que meditamos en la palabra del Señor, no somos grandes lectores, mis queridos hermanos, porque los dormimos cuando agarramos la Biblia. Pero leemos un versículo, a veces la mitad del versículo, y los acostamos y los quedamos pensando en ese versículo y los dormimos. Pero ahí estamos meditando en cada 5 minutos y vemos la grandeza del Señor y las promesas del Señor. Yo le digo, mis queridos hermanos, a los hermanos que se han reconciliado, que lean un versículo de la palabra y que digan: estas promesas del Señor mías son. Esta tribulación que yo estoy pasando, el Señor aquí dice que Él estará conmigo. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Él no va a mentir en su palabra, mis queridos hermanos. A veces sentimos, como dice el hermano, que todo va al contrario, mis queridos hermanos. Alguien le viene una palabra y le dice: mira, el Señor dice que vas a ser salvo. La palabra de Dios dice que va a estar contigo en la dificultad, en la adversidad. Él va a estar contigo. Y va de mal en peor. Pero es que el Señor así se va a glorificar en su vida. Vemos las promesas que José tenía, mis queridos hermanos. Y todos, mis queridos hermanos, imaginen, sus hermanos lo golpearon, lo tiraron a aquel hoyo y lo vendieron, y fue de esclavo, y fue preso, y fue cautivo. Todo lo contrario. Pero ese era el plan de Dios. Y a veces, mis queridos hermanos, nosotros los queremos salir de ese plan de Dios. Pero yo le digo, cada vez, mis queridos hermanos, cada día que pasa, porque vea bien, yo no sé a usted, pero yo quiero durar aquí en esta tierra unos 100 años. ¿Ah? Entonces me faltan como unos 85 años todavía. Entonces, pero si los ponemos a pensar, 85 años, serle fiel al Señor. Ay, Señor, está duro. Pero sin embargo, cuando usted dice: ha pasado un día, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Jehová. Otro día pasado, gracias, Señor, porque me ha guardado. Viviendo día por día, mi hermano.
viviendo cada día, mi hermano, decir, yo creo que ahora estoy en victoria, porque el Señor me ha guardado. No es que no hayan venido dardos del enemigo, no es que no hayan venido tentaciones, no es que hayan venido problemas, pero la mano de Jehová es más grande que el problema, que la dificultad. Él, mis queridos hermanos, es el que los sostiene en su mano poderosa. Él es el que los ayuda para seguir en este camino. Por nuestra fuerza, mis queridos hermanos, si nosotros lo vamos con lo que nosotros podemos, los vamos a quebrar los dientes en las paredes, mis queridos hermanos. Pero más cuando ponemos a aquel, mis queridos hermanos, que no ha perdido una batalla, lo ponemos por delante. La victoria ya está declarada, mis queridos hermanos, porque va el que va frente. No soy yo, no es el hermano, no es la hermana, sino que es Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, el poderoso de la iglesia, ríos de agua viva, aquel que los ha llamado, aquel que los ha rescatado. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Vea bien, mis queridos hermanos, y desde un principio, antes que usted viniera al evangelio, hubo oposición para que usted viniera a este lugar. Yo, mis queridos hermanos, les mandaba en el Facebook, les mandaba solicitud a todos los que conocía que eran cristianos y ninguno me aceptaba. Y ya tenía como 2 o 3 que eran cristianos y les escribía, y yo veía que leían el mensaje y no me escribían, hermano. Vea bien, hermano. Vea bien. Y por eso, mis queridos hermanos, aunque sean impíos, hay que contestarle y decirle: Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Verdad? Yo deseaba esa palabra, hermano. Y yo lo que quería buscar que alguien me invitara a la iglesia, hermano. Y no hallaba, ¿sí? Y buscaba en el internet y no hallaba. No hallaba iglesia. Entonces cree que esas ataduras son fáciles. Pero miren, mis queridos hermanos, ¿sabe qué es lo que yo dije? Conocí a unos hermanos que no están en este estado, sino que en otros lugares. Y les escribí, porque ellos si les llamo no me van a contestar. Les escribí y les dije: necesito oración. Necesito que el Señor me liberte. Necesito que el Señor haga algo en mi vida. Y mire, me contestaron como 3. Y me dijeron: vamos a orar para que seas liberado. Y mire, mis queridos hermanos, yo creo, mis queridos hermanos, que aquellos hombres que los miércoles cuando usted se congrega aquí a orar por las almas, el Señor ahí estaba libertando mi vida. Ahí el Señor estaba rompiendo cadenas, estaba rompiendo yugos y estaba siendo liberado, mis queridos hermanos. Y estábamos para allá para conocer la verdad que los iba a hacer libres para alabar y glorificar el nombre de Jehová. Aleluya. No es fácil, hermano. Usted mismo, usted puede, en su testimonio, usted puede ver cuánta oposición, mis queridos hermanos. Pero hay un libertador y ese es Jesús de Nazaret. Y es el que presentamos nosotros. Ese libertador está con los brazos abiertos. Él tiene la puerta abierta aún para todo aquel que quiere venir a sus caminos. Y esta tarde yo creo que el Señor puede hacer algo grande y maravilloso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis queridos hermanos, les dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero, mis queridos hermanos, ¿pero qué es conocer la verdad? ¿Qué es conocer la verdad, mis queridos hermanos? En cierta ocasión, mis queridos hermanos, el Señor enseñaba y predicaba la palabra y les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, mis queridos hermanos, que la verdad es Jesús de Nazaret. La verdad, mis queridos hermanos, el que lo único que los puede libertar de todas ataduras se llama Jesús de Nazaret. El que los puede libertar de esos yugos que los está dando, mis queridos hermanos, que a veces no podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Rey de Gloria, se llama Jesús de Nazaret. El libertador de la iglesia es Jesús de Nazaret. El libertador de esta vida se llama Jesús de Nazaret. El libertador de aquellos que están ahí se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Aleluya. Nuestro libertador, Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea fácil, mis queridos, vean mis queridos hermanos. Es que ese libertador, olvídese, hermano.
No hay libertador como ese. Podríamos haber gastado lo que teníamos, hasta lo último que teníamos, y nadie los podía libertar de donde estábamos, pero mi Cristo lo hizo. Y los tiene aquí para alabarle y glorificarle y exaltarle, porque Él es fiel, justo y verdadero, mis queridos hermanos. Él ha prometido que dice, mis queridos hermanos, venid a mí tal como estéis, trabajados o cargados, y yo os haré descansar, mis queridos hermanos. No importa el cansancio, la angustia que usted tenga, el Rey de Gloria está en este lugar para hacerlo descansar. Bendito y alabado sea el Cordero de la Gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos. Pero mis queridos hermanos, una pregunta. ¿Qué es ser libre, mis queridos hermanos? ¿Qué es ser libre? Aleluya, ya lo vi sospechoso a usted. ¿Qué es ser libre, mis queridos hermanos? Libre, mis queridos hermanos, es estar libre de pecado. Estar libre de la esclavitud del pecado, mis queridos hermanos. Ser libre, mis queridos hermanos, para amar al prójimo. ¿Cuántos aman al prójimo, hermano? ¿Cuántos aman al prójimo como usted mismo? O sea, mis queridos hermanos, cuando usted ve al prójimo, usted se ve en el prójimo. ¿Cuántos lo ven así de esa manera? ¿Será que se fueron algunos dos o que tres? ¿Cuántos vemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos? ¿Cuántos, mis queridos hermanos, deseamos para nuestro hermano lo que deseamos para nosotros? ¿Cuántos cuando nosotros tenemos un buen trabajo decimos, ojalá que mis hermanos de la iglesia tengan un mejor trabajo que yo? ¿Cuántos, mis queridos hermanos, deseamos que nuestros hermanos estén de victoria? ¿Cuántos, mis queridos hermanos, amamos y decimos al Señor que levante a aquel hermano que empieza a predicar? Que mis hermanos, que lo sentimos allá a lo profundo, muy adentro, donde crecen las raíces. Decimos, ¿por qué el Señor está levantando a esa persona y no a mí? ¿Por qué solo a ese hermano ponen a predicar y no a mí? ¿Por qué a ese hermano lo ponen a presidir y no a mí? Aleluya. Dejó el gozo. Mis queridos hermanos, ser libre no es solo decir soy libre. Es, mis queridos hermanos, ser libre para amar a nuestros hermanos. Cada vez, cada movimiento que hagamos, que nosotros los pongamos en los zapatos del hermano. Vean, mis queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad? Se fue el gozo. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, vemos a los hermanos que vienen a este lugar y deseamos lo mejor para ellos? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ser libre, mis queridos hermanos, es amarlos los unos a los otros. No juzgarlos, mis queridos hermanos. Miren, mis queridos hermanos, yo no le puedo leer sus pensamientos. Usted no puede leer mis pensamientos. Pero a mi Padre se los puede leer y me los puede leer a mí. Cuando vemos un hermano que no tiene privilegio, ¿qué es lo que nosotros decimos? Cuando vemos un hermano que no viene a la iglesia, ¿qué es lo que decimos? Y no se lo decimos a otros porque si el hermano no son honestos, no tienen miedo que lo repriendan. Imagínense, el niño que le dijo que quería ser pastor. Miren, es algo lindo, hermano. Y aquí pueden, los niños van a ir a ser pastores aquí, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando vemos cosas, cuando vemos al hermano en dificultad, en adversidad? ¿Será que lo vamos de rodillas a clamarle al Señor, levantarlo a las 2 de la mañana y decirle, Señor, te vengo a pedir por el hermano Wilfredo, que lo ayude, que lo fortalezca? Y a días no lo veo, pero es porque no viene usted. Porque yo siempre estoy aquí. Ajá. Entonces, eso es porque no viene, que no me ve. Entonces, mis queridos hermanos, eso es ser libre para adorarle. Mis queridos hermanos, para sentir lo que nuestros hermanos sienten. Cuando la iglesia, mis queridos hermanos, está pasando algo, mis queridos hermanos, decir yo me uno a la iglesia. Ser parte de la iglesia, mis queridos hermanos. Cuánto adentro de nuestro corazón, no, eso no lo podemos ver nosotros. Eso yo no lo puedo ver, ni usted lo puede ver en mí si yo lo siento, no.
Pero nuestro Padre lo conoce. Que decir, póngase a pensar usted, si algo pasara en la iglesia de esta y de esta manera, fuera partícipe yo de amar a la iglesia y luchar por la iglesia y pelear las batallas por la iglesia, y si hay que ayunar una semana, ayuno por la iglesia y hacer todo por la iglesia. O decir, que vean ellos, si hay líderes que vean ellos. Yo no sé el pastor. Hermano, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Venga y agarre un martillo y golpee el dedo y me dice que siente. Aleluya. Ser libre, mis queridos hermanos, es exaltar el nombre del Señor. Cuando los presentamos a este lugar, es con mis queridos hermanos una alabanza gratuita al Rey de Reyes y Señor de Señores, para alabarle y glorificarle y exaltarle, porque Él es nuestro libertador, Él es nuestro socorro, nuestro auxilio en la tribulación. Alabado sea su nombre. Aleluya. Eso era para que despertara. Y eso que no hubo vigilia. Miren, mis queridos hermanos, mire qué bueno es el Señor, hermano. Nosotros con mi esposa teníamos un viaje el fin de semana pasado. Y nosotros platicábamos y le decíamos, ¿cómo nos vamos a perder esta vigilia? Y es que miren, mis queridos hermanos, a ver, ¿cómo es la vigilia? La vigilia no había llegado todavía, pero los hermanos decían, esta vigilia va a estar hermosa, esta vigilia vamos a hacer un culto y vamos a hacer otro. Y hasta el movimiento los movió a nosotros. Porque dijimos, ¿y cómo lo vamos a perder esta vigilia? Y ahora van a hacer 2 cultos y hasta van a haber tamales. Imagínense, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, vea bien. En otro tiempo era decir, vigilen eso, nosotros vamos a ir, ¿por dónde nos vamos a ir? Y ahora los quedamos esperando, será que va a haber vigilia, será que no va a haber, no hagamos viajes porque va a haber. Y ya de último dijeron, bueno, no va a haber, pero ya es tarde, bueno, quedémoslo. Y esa es la voluntad de Dios. Y el otro fin de semana hay vigilia. ¿Cómo lo vamos a ir? Y después el siguiente hay ayuno. Ay, Señor, entonces. Pero vea bien, miren, mis queridos hermanos, algo lo hubiera pasado en el camino, pero la misericordia de Dios así trabaja, mis queridos hermanos. Hay que obedecerle, hay que seguirle, hay que, mis queridos hermanos, adorarle. Bendito sea su nombre. En otro tiempo estuviéramos enojados, y bueno, ni enojados, sino que nos vamos y ya. Mis queridos hermanos, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y miren, mis queridos hermanos, de esa manera nosotros pensamos, algo los iba a pasar y de algo los libró el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes en nosotros. Cuando, miren, mis queridos hermanos, usted va a la carrera y va tarde para el trabajo y corre y el motorista no lo vio y más aceleró, glorifique a Dios que algo le iba a pasar ahí a usted. Usted diga, gracias, Señor, porque de algo me libraste. Es que, miren, hermano, al que ama a Dios, todas las cosas, mis queridos hermanos, son para bien. Entonces, no se enoje cuando usted vea un gran tráfico, no vaya pitándole y vaya como loco manejando. No, vaya tranquilo y diga, tal vez algo me va a pasar adelante, voy tranquilito aquí. Así es, mis queridos hermanos, este camino del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis queridos hermanos, si hay algo que los tiene atados, mis queridos hermanos, ahora podemos ser libres. Si hay alguna enfermedad, mis queridos hermanos, que los tiene atados para alabar y glorificar a nuestro Dios, ahora esta es la tarde que le digamos al Señor, Señor, yo quiero que me liberte de esta enfermedad. Si hay un trabajo, mis queridos hermanos, que los está impidiendo a nuestra vida venir a alabar y glorificar a nuestro Dios, ahora esta es la tarde que pueden ser libertados. Yo creo que los hermanos que no están aquí han de estar ahí en las pantallas. Aquí un saludo para nuestro hermano Ever, para nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Carolina y todos los que no vinieron también, que el Señor les bendiga ahí también. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que el Señor los puede libertar. No importa las cadenas que el diablo los quiera tener atados de la manera que los quiera tener, mis queridos hermanos. Tal vez usted, mis queridos hermanos, allá anda tranquilito y cuando viene aquí le empieza un dolor de cabeza. Son ataduras que el enemigo tiene para que no alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Las ataduras del trabajo, mis queridos hermanos, yo creo que estos hermanos pueden ser libertados. Y yo creo, mis queridos hermanos, que este ayuno que viene va a ser una de las peticiones que la iglesia va a tener. Porque miren, mis queridos hermanos, ayer también qué lindo se veía, miren, no se veían vacías, hermanos.
Y qué lindo cuando toda la congregación, mis queridos hermanos, estamos con un pensar, con un sentir, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que los ha levantado, mis queridos hermanos, aquel que los ha libertado, junto diciendo aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, hay que unirlos con estos hermanos. Para mis queridos hermanos, algo mejor que venga para su vida. Algo más lindo. Que ellos puedan decir, puchica, cuánto tiempo estuve ahí atado. Y lo que el Señor ha hecho con mi vida. Qué lindo. Y testifiquen, mis queridos hermanos, que hay un Dios grande, un Dios de poder, mis queridos hermanos, que no hay nada imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que le hemos creído es poderoso para libertar, para mis queridos hermanos, que esas cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es Cristo Jesús. Él es el único que los ha libertado y los puede seguir libertando de toda atadura del diablo. Y como dijo nuestra hermana, aunque salga sangre. Pero hay que solo pujemos, hermanos, pero hay que las manos, alabemos a Dios. Y hay que estar aquí, mis queridos hermanos, como yo les digo, si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, véngase. Si tiene ganas, véngase, pero que usted véngase para acá. Y la victoria está segura en Cristo Jesús. No en mí, no en el hermano, no en nadie, sino que la victoria solamente la da Cristo Jesús, el poderoso de Israel, el poderoso de la iglesia, que va sosteniendo la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para mí es un gran privilegio, mis queridos hermanos, ser el portador de la palabra. Siempre venimos como gatos envenenados, temblando, hermanos, pero que yo pensé, mis queridos hermanos, que hasta estaba enfermo porque me sentí una heladez ahí dura, hermanos, pero ya se me quitó y entonces no es enfermedad. Entonces, mis queridos hermanos, porque los nervios lo agarran a una de una manera que olvides, pero que no los quiere soltar, pero nuestro Señor los ha libertado. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Como les digo, para mí fue un gran privilegio, mis queridos hermanos, que el Señor me haya regalado este hermoso privilegio, ser el portador, que la paz de Dios, mis queridos hermanos, esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.